Dice el apóstol, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase, dice, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Es interesante aquí el cambio, ¿cierto?, de que hace el apóstol. Hasta el capítulo 12, él está hablando a los corintios, ¿cierto?, en segunda persona. Se está dirigiendo él a ellos. Sin embargo, aquí es interesante el cambio que hace porque comienza a hablar en primera persona. Y eso tiene una intención. La intención que tiene es que los corintios entiendan que el mal entendimiento o la falta de comprensión de la importancia del amor nos afecta a todos. Pablo no les dice, mira, este es su problema. Pablo, cambiando su forma de transmitir el tema hacia la primera persona, yo, ¿cierto?, está diciendo también este es mi problema. También este es mi desafío. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, todos nosotros tenemos una necesidad urgente, ¿cierto?, prioritaria de comprender el amor como corresponde. Pues nosotros tenemos una distorsionada comprensión de lo que es el amor. Y eso se refleja, se evidencia en nuestra práctica del amor. Nosotros no logramos practicar el amor de Dios porque no conocemos el amor de Dios. Ahora pudiera decir, bueno, pastor, yo conozco el amor de Dios porque soy creyente, soy salvo, he conocido el amor de Cristo. Pero no hablo del conocimiento experimental en sí, el hecho de haber abrazado el amor de Cristo, sino de comprender su importancia, comprender la prioridad que tiene en nuestra vida. Y tal como los corintios, nosotros tenemos esa necesidad porque de pronto el peligro en nuestra vida es dejar este amor, ¿cierto?, que Dios nos enseña como último lugar en nuestra lista de prioridades. Entonces, hemos dicho ya en otra oportunidad que el capítulo 13 no es un capítulo romántico, ¿cierto? Y a veces se dedican ahí, te dedico Corintios 13, ¿sí?, le dice el novio a la novia. No, en realidad no es un libro, no es un capítulo romántico. Hemos visto que se relaciona el capítulo 13 con el contenido de toda la carta. Este capítulo no solo habla del amor en general, sino de cómo los corintios debían entender ese amor. ¿Ya? En primera los Corintios, capítulo 1, ya nos muestra algunas señales del por qué ellos debían entender bien el amor. Los corintios habían sido tremendamente enriquecidos por Dios. Primera los Corintios 1, 4 al 8. Tremendamente bendecidos. Y hemos hablado también de cómo la bendición de pronto puede convertirse en un problema en ti. Y pasa muchas veces. Dos áreas son las que los corintios recibieron abundante riqueza espiritual de parte de Dios. Recordemos que Corinto era una ciudad sumamente importante en el tiempo de Pablo. Era un puerto en donde confluía todo el comercio que venía de la región de Acaya, de Grecia, también del Medio Oriente. Era una ciudad muy importante, a la altura de cualquier ciudad importante hoy día en el mundo. Entonces, de alguna manera, sin duda que estos griegos corintios tenían una clara, buena impresión y, es cierto, y una valoración de sí mismo bastante elevada por vivir en una ciudad importante, culturalmente hablando. También eran griegos. La cultura griega, ¿cierto?, se ufanaba de ser la cultura más docta delante de las otras culturas. Entonces el orgullo era parte de su cultura.
Entonces esta gente griega llega al conocimiento de Cristo, llega a convertirse a los caminos del Señor. Resultado de eso, Dios colma a esta iglesia de bendiciones espirituales, que según Pablo en el capítulo 1, estas bendiciones y riquezas espirituales han sido dadas en dos áreas. Primero, Dios les otorgó un tremendo conocimiento y sabiduría de Dios. Ahora, ¿dónde está la connotación de esto? La importancia es que los griegos adoraban el conocimiento y la sabiduría por cultura. Entonces Pablo dice en el capítulo 1, el conocimiento que ustedes han recibido es superior al conocimiento que toda la filosofía griega pudiera ofrecer. Ni Platón, ni Aristóteles, ni Sócrates, nadie supera el conocimiento que estos griegos comunes y corrientes recibieron, que es el conocimiento basado en la revelación del Evangelio. Entonces ellos ya tienen algo superior a lo que su propia cultura les daba. Eso es una tremenda bendición. Hermano mío, el que tú conozcas el Evangelio es una tremenda bendición. Es una tremenda bendición. También han sido enriquecidos estos hermanos en la abundante cantidad de dones espirituales que ellos recibieron. Dice, ustedes tienen casi todos los dones. ¿Cuáles dones? Bueno, el don de profecía, el don de lenguas, el don de fe, el don de misericordia. Todos los dones que aparecen ahí, ellos los recibieron. De tal manera, dice Pablo en el capítulo 1, que en cuanto a los dones espirituales no les hace falta nada. Entonces, imagínate una iglesia grande, ya bien grande en cuanto a cantidad de gente, llena de conocimiento de Dios y llena de dones espirituales para servir. ¿Qué esperaríamos de una iglesia así? Una iglesia sumamente fructífera en el reino de Dios. Sin embargo, toda la carta nos muestra todo lo contrario. Es una iglesia llena de problemas. Desde problemas de inmoralidad abierto hasta problemas de divisiones, de peleas entre ellos, de clasismo y cuantas otras cosas. Muchos problemas. Muchos problemas. Entonces, ¿cómo una iglesia que recibe tanta bendición puede llegar a ser una iglesia a la vez muy problemática? Bueno, esta abundancia de bendiciones espirituales, hermanos, dijimos, comenzó a ser la razón de su pecado. ¿Cuál es el pecado? Un elevado concepto de sí mismo. Una sobrevaloración de sí mismos. Es decir, orgullo. Orgullo. No es que el conocimiento o la sabiduría eran elementos malos o dañinos en sí. Tampoco es que los dones en sí mismos hayan sido perjudiciales a ellos. No. El problema radicaba en la respuesta que su corazón dio a esas bendiciones. Hermano, el problema no está en todo lo que Dios bendice tu vida. El problema está en cómo tú respondes a esa bendición. ¿Entiendes? Cómo respondieron los corintios con orgullo. Se envanecieron. La palabra envanecimiento es una palabra que se repite mucho en esta carta. Entonces, hermanos míos, todo lo que Dios te puede dar puede llevarte a vivir una vida llena de gratitud y servicio y amor, o puede llevarte simplemente a la autosuficiencia y al envanecimiento personal. Es cómo responde tu corazón. Entonces, en cuanto a la bendición del conocimiento, Pablo les aclara ahí en el capítulo 8, verso 1, es una bendición tener conocimiento, pero ojo, el conocimiento envanece, el amor edifica. ¿Ve hacia dónde está apuntando el apóstol? Y también les dice acerca de los dones. En el último versículo del capítulo 12, yo les voy a mostrar un camino más excelente. Procuren los dones, pero busquen el amor. Entonces, en cuanto al conocimiento, Pablo dice, el amor supera el conocimiento.
En cuanto a los dones, Pablo dice, el amor supera los dones. ¿Cuál es el problema? Que ellos estaban enfocados en su conocimiento y en sus dones. Por eso es que no resultaba en ellos el ser una iglesia que pudiese disfrutar de esa bendición que recibieron. Hermano, Dios puede estar bendiciéndote, pero tú no disfrutas de esa bendición. ¿Por qué? Porque tu corazón está mal enfocado, tal vez. Puede estar mal enfocado. Ahora, hay 5 aspectos en la vida y el servicio cristiano que en el texto que acabamos de leer, Pablo destaca. Y los pone, ¿cierto?, para lograr hacer una ecuación que nos lleve a entender de qué se trata la vida cristiana. Él habla de 5 aspectos: hablar lenguas humanas y angélicas, tener el don de profecía, entender todos los misterios y todo el conocimiento, toda la ciencia. Otro aspecto, toda la fe, tener toda la fe como para trasladar montañas. Esos son aspectos que tienen que ver con la obra de Dios en mí. Hay otros aspectos que tienen que ver con mi obra. Dar mis bienes para dar de comer a los pobres. Entregar el cuerpo para ser quemado. Entonces nosotros pudiéramos poner este listado en nuestra propia vida, y si tuviéramos todas estas experiencias de vida, lo más probable es que nosotros nos catalogaríamos a nosotros mismos de excelentes cristianos. Si nosotros viéramos estas características en alguien, en algún cristiano, diríamos, wow, qué modelo de cristiano. Un cristiano que manifiesta abiertamente todos los dones espirituales. Un cristiano que manifiesta abiertamente su entrega a Cristo. Pero Pablo, en cada uno de los casos que da, plantea después una disyuntiva, un desafío de reflexión. Dice, pero no tengo amor. Pero si no tengo amor. ¿Y qué dice? Bueno, en el caso de las lenguas humanas y angélicas, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. También dice, nada soy. Y también dice, de nada aprovecha. Lo cual nos puede llevar a hacer una ecuación muy simple. Todo menos amor es igual a nada. Entonces, en el capítulo 13, Pablo intenta dar una definición de lo que es el amor. O sea, no intenta, dar una definición de lo que es el amor, sino que lo describe. Hemos hablado de eso alguna vez. La Biblia en sí no es un libro de definiciones, sino de descripción. Porque nosotros entendemos mucho mejor desde la descripción que desde la definición. Es como alguien dijo, bueno, Renihan mismo dice, es como una flor. ¿Entiende? Seguramente una rosa tiene un nombre científico en latín, lo más probable, o en griego, no sé cómo se califica, y respecto de sus propias familias, qué sé yo, pero ninguno de nosotros va a lograr decir, mire, en realidad esa flor es, no sé, una definición científica. No. Pero si nosotros describimos una rosa, de pétalos rojos intensos, ¿ya? De un verde precioso que nos recuerda, ¿cierto?, que nos puede dar tranquilidad. El verdor siempre inspira tranquilidad, colores vivos, el aroma. Entonces usted está entendiendo acerca de esa flor por la descripción que está dando. Y nos conviene, o más bien dicho, para nosotros, nos es mejor entender los conceptos bíblicos desde la descripción más que desde la definición. Pero hermanos míos, hay algo claro hasta ahora que hemos hablado. Sin duda que todo lo que los corintios habían recibido de parte de Dios no le estaba entrando en provecho. No estaba sirviendo de nada. Y como hemos dicho alguna vez, hermanos, desde que se fundó la iglesia de los Corintios, ya llevan cerca de 4 o 5 años de vida congregacional.
Y qué triste es ver a una iglesia llena de bendiciones al punto que el apóstol le dice, ustedes tienen tremendo desorden, tremendo, digamos, una vida absolutamente equivocada en cuanto a los propósitos de Dios, por la única razón que ustedes han olvidado lo más fundamental de la vida cristiana, el amor. El amor. Hermanos, el fundamento del evangelio es el amor. Usted saca el amor del escenario en cuanto a la relación que Dios tiene con nosotros. Usted saca el amor y no hay salvación. No hay salvación. La única razón por la cual usted y yo podemos de alguna manera aspirar, si no somos creyentes, a ser perdonados por Dios y vueltos a nacer, el único factor que hace la diferencia es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Eso lo repite el apóstol. Por ejemplo, le dice a Tito, por su gran amor. Le dice a los efesios, por su gran amor. Lo dice Juan en su evangelio, de tal manera amó Dios al mundo. Lo dice Pablo en Romano, Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces el amor de Dios es lo que hace la diferencia, hermanos míos, entre la relación que tiene Dios con nosotros. Usted saca el amor de ese escenario y lo único que nos espera a nosotros es juicio y castigo por nuestro pecado. Ay de nosotros si el Señor no nos hubiera amado. Amén. Ay de nosotros si el Señor no hubiera actuado con compasión. ¿Y por qué nos amó Dios? Porque Él quiso amarnos. Porque Dios es amor. Y vuelvo a repetir lo que hemos dicho antes. Dios ama voluntariamente. Dios decide amarme. Dios decide amarte. Porque Él es amor, es la esencia del amor. Nosotros no somos así. Nuestro amor es una respuesta al amor de Dios. Nosotros le amamos a Él, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Por lo tanto, mientras más tú consideras y te asombras del amor de Dios, más amor vas a cultivar en tu corazón por Él. Por eso dice la Biblia, dijo Cristo, al que más se le perdona, más ama. Aquí debemos hacer un alcance en nuestro entendimiento de lo que es el amor, porque muchas veces nosotros tenemos un mal entendimiento por lo que hemos aprendido. Nosotros generalmente hemos aprendido que el amor de Dios en la Biblia se describe con el término griego ágape, y el amor un poco de menor escala, ya de menor categoría, que tiene que ver con la relación entre hermanos, es el fileo o filios. Entonces pensamos que el amor de Dios es el ágape y es más perfecto y es superior. Y el filios es el amor entre hermanos, el amor fraternal, que es un poco de menor calidad porque no es tan potente como el de Dios. Bueno, la verdad es que ese es un mito escritural. Es un mito escritural. En 1 Corintios capítulo 16, en el mismo libro, al final del libro, al final de la carta, en el verso 22 dice lo siguiente, y el 24. Dice, y el que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Sea anatema, el Señor viene. Y en el 24 dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Bueno, en ambos se usa la palabra amor en español y nosotros no podemos diferenciar ahí, ¿cierto? Pero originalmente se ocupan las dos palabras. En el verso 22 se ocupa la palabra fileo, cuando nos habla de amar al Señor. Y en el verso 24 se ocupa la palabra ágape para amar a Cristo. En Juan 3:35 también cuando habla, y en el 5:20 cuando dice que el Padre ama al Hijo. Y en el 5:20 repite, el Padre ama al Hijo. Pero en una parte, en el primer versículo, ocupa la palabra fileo y la otra ágape. Por lo tanto, esas dos palabras son sinónimas. Están hablando de lo mismo. Sí, es verdad. Generalmente cuando la Biblia habla del amor de Dios, ocupa generalmente la palabra ágape, pero no quiere decir que el amor ágape es superior al fileo. Son sinónimos.
Por lo tanto, quieren significar lo mismo. Y está hablando de una significancia de la misma manera. Dios ama al Padre, perdón, el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Hijo, nosotros debemos amarnos unos a otros, nosotros debemos amar a Cristo, y este amor es el que tú y yo necesitamos entender, comprender cómo es. Es más, un poco hablando de este mito, cuando Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo, ocupa la palabra ágape. Sam Renihan tiene una observación al respecto, dice, el amor del cual Pablo y la Biblia quieren enseñarnos es un afecto en acción. Y también es una acción llena de afectos. Es una combinación entre una conducta interna con una conducta externa que se enfoca en algo más. Es algo que se tiene aquí adentro, pero que se demuestra para afuera. ¿Me entiende? Nosotros debemos tener amor, pero también debemos mostrar amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿qué dice? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró, lo expuso su amor, algo externo. Pero también dice el Señor que debemos deleitarnos en Él. ¿Me entiende? Una vivencia interna. Yo me deleito en Él. Pero también lo amo en forma externa. Pablo quiere que los corintios, hermanos míos, entiendan que el amor debe estar en el centro mismo de la vida piadosa del creyente. No existe vida cristiana sin amor. No existe, ¿en qué sentido? No existe, no funciona. Es el sentido cuando digo no existe. No funciona la vida cristiana sin amor. No funciona. ¿Pero qué tipo de amor? El amor de la palabra del Señor, no el amor cultural que nosotros entendemos. Nosotros tenemos un muy desmejorado entendimiento de lo que es el amor cuando nosotros nos agarramos de la cultura para entender el amor. Porque hoy en día, ¿cierto? La gente dice te amo, pero un año más y vamos con el divorcio. ¿Me entiende? Que el amor es así en el mundo. La comprensión cultural del amor no es una comprensión que esté ligada al entendimiento bíblico del amor. Existe el permanente peligro, hermanos míos, que un creyente haga muchas cosas, tal como los corintios. Incluso en nombre de Dios. Incluso hacer muchas cosas para Dios, pero sin amor. Este es el gran problema de los corintios. Haciendo muchas cosas, teniendo muchas experiencias espirituales, pero sin amor. Sin amor. ¿Y Pablo qué les dice? Bueno, si tú haces todo aquello, pero sin amor, no sirve de nada. No vale nada. De nada aprovecha. De nada aprovecha. Y hermanos míos, nosotros, en nuestra propia experiencia, qué frustrante es cuando tú haces serios esfuerzos en algo y llega el momento de sacar resultados y ves que no sirvió de nada. No sirvió de nada. Oh, tengo una hora en Santiago. Wow, tengo un examen en Santiago. Y vas y de repente ahí no sé, pues en el hospital en Santiago dice paro nacional. Qué frustrante. Todo el esfuerzo, todo el dinero, todo el tiempo, un día perdido. Hermano, en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Dice Pablo, tú puedes estar inmerso en la actividad religiosa de tu vida, pero si no hay amor, de nada te sirve. De nada te sirve. La pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿cuánto de lo que hacemos en nuestra propia vida lo hacemos sin amor? ¿Cuánto de lo que hacemos nosotros diariamente en nuestra propia vida lo hacemos sin amor? Por ejemplo, en el matrimonio, nuestra comunicación con nuestro cónyuge, nuestro trato con nuestro cónyuge, nuestras palabras, nuestras actitudes,
nuestra vivencia diaria, lo que hacemos, la rutina. La rutina. Nuestra función como padre, nuestro consejo a los hijos, nuestra amonestación, la disciplina, las reprensiones, la instrucción, la enseñanza, las palabras, las actitudes hacia nuestros hijos. ¿Cuánto de eso lo hacemos con amor? Nuestro servicio en la iglesia. ¿Cuánto de lo que hacemos en la iglesia lo hacemos con amor? Nuestra labor en el trabajo. ¿Trabaja con amor usted? Somos llamados a hacerlo. ¿Sabe cómo dice Pablo a los siervos? Es decir, a los esclavos de ese tiempo, que podemos contextualizar ahora eso con respecto a nuestra función como empleados. ¿Sabe lo que dice Pablo? Hacerlo de corazón como para Cristo. ¿Entiende? Perdón, pastor, es como si mi jefe fuera Cristo. Algo así. No es como si tu jefe fuera Cristo literalmente, sino que es como si lo que estás haciendo lo estás haciendo para Cristo. Tu labor en el trabajo, tu vida diaria, como dijimos, la rutina. Las dueñas de casa tienen un gran desafío. Todos los días, ¿qué cocino? Y la rutina ahí está, hacer las cosas de la casa a veces, hacer las cosas personales, toda una dinámica toda la semana y tal como a todos nosotros puede menguar esa idea de hacerlo con amor. ¿Sí? Nos aburrimos, nos da lata y tantas cosas. Hermano, exactamente lo mismo nos pasa en todas las cosas. Entonces, ¿hacemos todo esto con amor? Ese es el principio que Pablo intenta enseñar en esta carta, en esta porción de la carta. Las acciones externas sin una realidad interna apropiada es nada. Todo lo que tú puedas hacer, si no hay amor, dice Pablo, no es nada. No es nada delante de quién. No es nada, no solamente delante de Dios, sino que no es nada en el sentido del valor en sí mismo de aquella acción. Hermano, ¿tú te imaginas Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, recibiendo el castigo, llevando la culpa para el perdón de nuestros pecados sin amor? ¿Sin amor? ¿Te imaginas tú el Padre Celestial con la disposición de recibirnos a nosotros como el Padre recibió al Hijo pródigo, lleno de inmundicia, pero con alegría y abrazándonos sin amor? No. Hermanos míos, Dios no hace nada sin amor. No hace nada sin amor. ¿Por qué Dios nos da sustento y abrigo cada día? Porque nos ama. Porque el Señor nos sana porque nos ama. Porque el Señor nos ayuda porque nos ama. Porque nos sostiene porque nos ama. El amor es el núcleo de su relación con nosotros. Y vuelvo a repetir algo que dije también la vez anterior. Es increíble, hermanos míos, cómo el amor es puesto por Cristo como algo sublime. Incluso más sublime que el valor mismo de la sana doctrina. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la carta que Cristo le manda a los Efesios ahí en el Apocalipsis. Tú eres celoso de la doctrina, eres celoso, no soporta a los que se dicen ser y no lo son. ¡Wow! Tremendos fiscalizadores espirituales, doctrinales. Pero tengo algo contra ti, le dice, que tú abandonaste tu primer amor. Así que arrepiéntete o si no, ya no va a haber más iglesia ahí. A ese punto es importante el amor. Al punto que Cristo mismo les dice a sus seguidores, en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Me entienden? Pero estos corintios estaban enorgullecidos. Tenían una sobrevaloración de sí mismos.
Tenían un alto concepto de sí mismos. ¿Por qué? Porque eran tremendamente bendecidos, eran una gran iglesia. Pero la bendición los hizo no solamente equivocar el camino, sino que estar ciegos a ese amor de Dios. Ciegos a ese amor de Dios. Y nosotros pudiéramos, como dijimos la otra vez, tomar eso mismo y contextualizarlo a nuestra realidad. Nosotros podemos ufanarnos de alguna manera de muchas cosas. Pero hermano, de nada podemos gloriarnos, sino en la cruz de Cristo, dijo Pablo. El que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, hermanos míos, no hay nada de lo cual jactarnos nosotros. Nada. Veamos las actividades que los corintios hacían según Pablo. Mire lo que dice el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, Pablo habla en estos 3 versículos de obras, pero de obras desde 2 ámbitos. Por un lado, habla de esta obra divina en nosotros, de los dones de profecía, del don de lenguas y del don de fe, y también habla de obras humanas, de mi benevolencia, cuando habla de dar mis bienes a los pobres, ¿cierto? Cuando habla de mi cuerpo, dar mi cuerpo para ser quemado. ¡Wow! Son eventos que marcan, pero el clímax de la pasión por Dios. Hablar lenguas humanas angélicas, los dones de profecía, el don de fe, el dar mis bienes, el entregar mi cuerpo para ser quemado. Bueno, en cuanto a las lenguas humanas y angélicas, por lo que se ve en la carta, los corintios llegaron a ser realmente expertos en este don. Expertos. Todo el mundo quería hablar lenguas ahí y muchos hablaban lenguas. Muchos interpretaban lenguas. El problema, como el capítulo 12 lo señala, es que ellos entendieron mal el tema de las lenguas. ¿Por qué? Porque ellos presumían que las lenguas era el don, el mayor don por excelencia. Y Pablo, en todo el diálogo que les da en el capítulo 14, les lleva a entender que el don de lengua es prácticamente el menos importante de todos los dones. Y también les da una ecuación matemática. Le dice, yo prefiero hablar 5 palabras que se me entiendan que 10.000 palabras que nadie entiende. Esa es la proporción en cuanto al valor en ese momento del don de lenguas en la iglesia. ¿Cuál era el problema? Que capítulo 14 nos da cuenta de que ellos valoraban sobremanera este don, tanto así que quienes lo practicaban entendían que estaban en una posición privilegiada de espiritualidad y menospreciaban a los demás. Menospreciaban a los demás. También habla del don de profecía. Si yo tuviera, dice, si tuviese profecía o el don de profecía y entendiese todos los misterios y tuviese toda la ciencia, estamos hablando de estas personas que tenían este don de la profecía, tanto en el sentido de recibir de parte de Dios como de proclamar la verdad de Dios. Entender los misterios significa entender aquellas cosas que no todos entienden, pero que ellos comprenden por causa de que Dios le dio ese don. El conocimiento, entender todas las cosas, tener, vamos a hablar en términos actuales, el que tú tengas una comprensión teológica, pero profunda. Y habían hermanos que eran así, tenían eso. Y también habla de otra obra divina, de tener la fe, de tal manera de trasladar los montes. Y esto seguramente tiene que ver con lo que Cristo habla. No habla de la fe de salvación, aquí está hablando de esta fe que hace cosas grandes. Y habían hermanos con el don de fe que hacían cosas grandes por la fe. Se dice que George Mueller tenía el don de la fe. Bueno, él mismo asumió tener el don de la fe. Él levantó no sé cuántos hogares de huérfanos sin ni un peso. Pura oración, sin pedir ni un peso.
¿Cómo lo hizo? El don de la fe. Entonces es una fe extraordinaria que no tiene, le lleva al individuo a no tener ningún ápice de duda con respecto a que Dios responde. Esta fe como un grano de mostaza que habla Cristo. Habla también de las obras humanas de benevolencia. Dice, si yo diese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y esto nos recuerda del joven rico, ¿se acuerda? Señor, yo he cumplido todas estas cosas, todos estos mandamientos desde mi juventud, pero te falta una cosa, le dijo Cristo. Anda, vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres. Un gran desafío. Este joven no fue capaz de hacerlo, delatando su corazón de que había un ídolo mayor que el Cristo mismo. Pero hermanos, habían hermanos aquí que estaban dispuestos a hacerlo. Nos da cuenta en los hechos de los apóstoles, los primeros capítulos nos da cuenta de que mucha gente vendió sus posesiones y dio todo lo que tenían a los pies de los apóstoles para que repartieran a los que tenían necesidad. Entonces, hermanos, había gente así. Porque nosotros muchas veces pensamos que Pablo está exagerando aquí. A través de la exageración, entonces voy a influir más en su mente. No está exagerando. Está hablando de realidades que pasaban en Corinto. Realmente esta gente estaba siendo bendecida con este tipo de experiencia. Entregar mi cuerpo para ser quemado, es decir, ser un mártir. Todo cristiano en un tiempo de la historia de la iglesia aspiraba a ser mártir. Porque se decía que era el mayor regalo que un creyente podía darle a Dios, a Cristo, el morir por Cristo. El martirizarse o como dice Pablo ahí, el dar mi cuerpo para ser quemado por la fe, es una muestra, es el clímax de la lealtad a Cristo, de la lealtad a su causa, ¿no? Yo muero por él. Eso es lo que dijo Pedro, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y de hecho, es más, todos los apóstoles, excepto Juan, murieron por la causa del Evangelio. Fueron mártires. Entonces, hermanos, son realidades que tú y yo pudiéramos experimentar. Y lo que nos debe llevar a hacer pensar es que nosotros pudiéramos también en nuestra propia vida, tal vez nos vemos lejos de estas cosas, pero tal vez pudiéramos nosotros llegar a ese clímax de experiencia espiritual para Dios. Y de tener una vida tan fecunda en cuanto a actividades para Dios que, wow, es maravilloso el despliegue de la obra de Dios en nuestra vida. Pero Pablo nos dice que todas estas grandes cosas que van desde la manifestación de los dones sobrenaturales hasta la entrega de su propia vida, no son nada si no hay amor. Nada. Se vuelven en solo actividades vacías, sin significado, sin valor. Ahora, si lo aplicamos a nuestra vida, ¿cuánto tiempo llevamos casados, por ejemplo, tratando de funcionar en el matrimonio sin amor? ¿Cuánto tiempo llevamos tratando de ser padres, haciendo esto otro, haciendo las mil y una, como decimos, pero sin amor? Podemos hacer mucho. Ahora, no significa que debemos detenernos en la vida y puro amar y no hacer nada. No, Pablo lo dice así: si yo hago todo esto, pero no tengo amor, o sea, está dando pie a que aquello que se hace hay que hacerlo. Pero la clave que le da el significado y el valor a eso que estoy haciendo es el amor. Es el amor. Si yo hablara lenguas, dice, humanas, angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué está hablando aquí? Un sonido molesto. La otra vez decíamos, imaginemos invitamos a una orquesta sinfónica. Y parte de la orquesta está tocando una pieza de Verdi, otra parte de la orquesta está tocando a Tchaikovsky, otra parte de la orquesta está tocando a Vivaldi, otra parte de la orquesta está tocando, a Bach, y los percusionistas están tocando cumbia.
y usted está en medio ahí del concierto. ¿Cómo resultaría toda esa combinación? Son músicos, son de la sinfónica. ¿Entiende? Pero ¿cómo resultaría todo ese sonido en conjunto? Molesto. Molesto. Ahí no incide en el hecho de que sean grandes músicos. No implica en que un grupo de ellos está tocando la música que más me gusta. No implica eso. En lo que se escucha como resultado no es puro ruido. Eso es lo que intenta decir Pablo. Ustedes todo lo que hacen no significa que está malo lo que hacen, pero si no lo hacen en el amor de Dios y con el amor de Dios, solamente llegan a ser un ruido molesto. Un ruido molesto. No es música, es ruido. Si tuviera el don de profecía, entendiese los misterios, todo el conocimiento, si trasladase los montes con toda la fe que tengo, pero no tengo amor, nada soy. Él dice, si yo, un apóstol, si yo como apóstol doy a conocer los misterios de Dios, que justamente eso es lo que hacían los apóstoles, pero si yo doy a conocer los misterios de Dios, pero no tengo amor, Pablo dice, yo nada soy. El poseer, hermanos míos, dones espirituales no es la gran manifestación de la obra del Espíritu. Poseer dones espirituales no es la gran manifestación de la obra del Espíritu. Hacer lo que debes hacer en la vida cristiana no es la mayor manifestación de la obra del Espíritu Santo en tu vida. La mayor manifestación del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es el amor. Es el amor. Cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, comienza su lista con el amor. Y ahí mismo en Corintios 13 dice que el amor es el que nunca deja de ser. Entonces, sin amor nada aprovecha, dice. Tú podrás tener experiencias espirituales, tener muchas actividades espirituales, orar, ayunar, dar, asistir. Puede ser muy benevolente, súper generoso, al punto de dar todo lo que tienes para la necesidad de los demás, mostrar una profunda lealtad con la causa del Evangelio, aún dando tu propia vida, pero si hay ausencia de amor, todo esto se convierte en nada, porque todo menos amor es igual a nada. Hermanos, siendo más aplicativos en esto, en eso se convierten nuestras obras. ¿Sabe lo que llegan a ser nuestras obras sin amor? Obras que están dirigidas solamente para autocomplacernos. Obras que están dirigidas solamente para hacernos sentir bien con nosotros mismos. Obras que están dirigidas más bien para arraigar nuestra identidad y significado en esas cosas. El único resultado esperable, ¿sabe qué es? Tal como en los Corintios, jactancia, orgullo. Cristo dijo, ¿de qué aprovecha el hombre si gana este mundo y pierde su alma? En otras palabras, ¿qué ganas tú con ganar este mundo si pierdes tu alma? Con hacer todo si pierdes. Esto llevándolo a la vida práctica, hermano y amigo, tú tienes que entender esto. Si yo trabajo duro para proveer a mi familia, pero no tengo amor, nada soy. Si yo soy fiel a mi esposa y me esfuerzo por ayudarle en su santificación, pero no tengo amor, nada soy. Si yo aconsejo a mis hijos, les leo la Biblia, oro siempre con ellos, pero no tengo amor, nada soy. Si yo hago el culto familiar todos los días, pero no tengo amor, nada soy. Si yo estudio la Biblia y leo los mejores libros cristianos, pero no tengo amor, nada soy. Si yo estudio duro y me esfuerzo para rendir bien, pero no tengo amor, nada soy.
Si yo trabajo honestamente, soy leal a mi jefe, pero no tengo amor, nada soy. Si yo asisto cada domingo fielmente a mi iglesia y voy con entusiasmo a mi grupo pequeño, pero no tengo amor, nada soy. Si sirvo a Dios haciendo muchas cosas por su causa, pero no tengo amor, nada soy. Esa es la importancia del amor, hermanos. Ese es el tipo de amor que manifestó Cristo. Ese es el tipo de amor que le da sentido a nuestra vida. El amor es el que le da el valor a nuestra vida. Eso es lo que le da el valor a nuestra vida. Si nosotros vivimos nuestra vida sin amor, sin el amor de Dios, hermanos míos, el peligro y la consecuencia es que, como dice ahí el apóstol Pablo, de nada aprovecha, nada resulta. Entonces, ¿cuánto de lo que tú haces lo haces con amor? ¿Se da cuenta de lo que necesitaban los corintios? ¿Qué necesitaban los corintios? ¿Orden en la sala? ¿Orden en la iglesia? Está tan desordenada la iglesia, necesita orden. Puede ser. Hay un caso de inmoralidad terrible, necesitan disciplina. Puede ser. No, y en la Santa Cena hasta se emborrachaban. ¿Qué necesitan? Pucha, doctrina, ya, puede ser. Cuando tenían problemas unos con otros hasta se llevaban a los tribunales, así ya, todo lo vamos a arreglar en los tribunales, los hermanos. ¿Qué necesitaban? ¿Más paciencia? Puede ser. Pero todo eso no tiene ningún sentido, sino lo mayor que necesitaban era el amor. El gran problema, y esa es la razón fundamental por la cual existe 1 Corintios 13. Porque el amor es el antídoto contra el orgullo. El amor es el antídoto contra el envanecimiento, la jactancia. Esto de asumirse, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y nuestro problema es que nuestro corazón es tan engañoso y perverso que tiende a llevarnos, a guiarnos al envanecimiento, al orgullo. ¿Cuál es la penicilina para el orgullo? El amor. ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida diaria? El amor. ¿Qué necesitas para negarte a ti mismo todos los días y llevar tu cruz? Amor, por Dios. ¿Qué necesitas para renunciar a todo lo que posees y seguir a Cristo? El amor, amor por Dios. ¿Qué necesitas para aún aborrecer tu propia vida? Dice, por amor a Cristo, amor por Cristo. El amor lo cambia todo. El amor lo cambia todo. Y lo más probable es que si tú hasta este punto hayas estado haciendo 1001 cosas en tu vida para de alguna manera propiciar un bienestar en tu familia o en tu vida personal o en tu vida en general, comienza por ahí. Aplica amor de Dios. La pregunta que debes hacerte es, ¿tú conoces el amor de Dios? Tal vez no lo conoces. Si no lo conoces, no lo vas a poder aplicar, lamentablemente. No lo conoces. Si no lo conoces, no vas a poder entenderlo, comprenderlo, ver la importancia de ese amor. Hasta dónde comienza, dónde termina, cuál es la manifestación más grande del amor, cuáles son sus características principales, hasta qué punto puede uno amar. Todas esas cosas la palabra del Señor nos nutre. Amén. Pero necesitas entender, y yo también, que puedo hacer miles de cosas en mi vida espiritual. Si no tengo amor, nada soy. Amén. Oremos al Señor.